Muy buenas noches, amada Iglesia, Semillas de Vida, amigos que nos ven a través de la internet. Sean todos bienvenidos a nuestro culto virtual. Parábola de la oveja perdida. Lucas capítulo 15, versos desde el 1 hasta el 10. Permítame leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará a las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa que por 99 justos que no se extraviaron. Que el Señor añada una bendición, un consejo, una orientación divina a través de su santa palabra. La parábola de la oveja perdida. El maestro está rodeado de fariseos. Dice que los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo lo venían a escuchar, pero el objetivo no era aprender sus enseñanzas, sino a criticarle. El maestro se sentaba con pecadores, comía con pecadores, se juntaba con ellos y hasta comía con ellos. Pero entonces, ¿quién era en la escena? ¿Quiénes eran esos pecadores? En el contexto que narra Jesús en esta parábola, los fariseos llamaban a la gente de la tierra, a los que guardaban a la ley, es decir, a los campesinos, eran los considerados aquellas personas pobres de escasos recursos. Ellos eran considerados como los más marginados, los que eran realmente para los fariseos, ellos los odiaban e incluso de ellos solamente venía desprecio, porque consideraban que eran como el desecho de la sociedad palestina. Esta era la opinión, este era el concepto en que un fariseo, un maestro de la ley, tenía de lo que era un pecador. No se les permitía a estos pecadores que se les prestara dinero. Eran marginados, eran maltratados. No se les escuchaba ni siquiera sus testimonios. No se les daba incluso ningún secreto. Marginados totalmente. No se les permitía ser tutores incluso de los niños huérfanos. No se les podía viajar con ellos. No se les permitía a un fariseo viajar con un pecador. Ni hospedarlos, ni incluso morar en sus casas. Eran considerados como la gente inmoral, igual y parecido a los adúlteros, ladrones o tramposos. ¿Quiénes eran los llamados pecadores en ese contexto? Esto que acabamos de decir eran los pecadores que Jesús trae en escena para poder explicarle a los fariseos esta parábola. También se consideraba pecador al que ejercía una profesión deshonesta, como los publicanos, recaudadores de impuestos y los pastores. Y es aquí donde los pastores eran sospechosos de apacentar sus rebaños en campos ajenos y de robar el producto de los mismos. Es decir, un pastor de ovejas era considerado también como una persona totalmente pobre, desechada y no tenida en cuenta por la sociedad. No obstante, el Señor Jesús utilizó precisamente la figura del pastor. Vean la mala intención o la buena intención, mejor, con la que el maestro trae a escena
a un pastor. Lo trae como protagonista de la parábola. ¿Y por qué traerlo como protagonista, dado el concepto, la opinión y dado a la posición en la que lo tenían precisamente los hombres de la ley y los fariseos? Sin duda que el maestro lo está haciendo malintencionado para poderles enseñar a ellos que ellos también tienen la necesidad de arrepentimiento. No obstante, el Señor Jesús utilizó precisamente la figura del pastor como el protagonista de esta parábola. Ni más ni menos para ilustrar la conducta de Dios, que era la que realmente ellos no tenían. Es aquí donde reside el choque doctrinal, intelectual y paradójico de la parábola. En Lucas, a quienes se les anunció el nacimiento de Jesús, fue precisamente a los pastores, a los marginados, a los discriminados de aquel mundo. Lucas capítulo 2, verso 8 al 10 nos lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando su rebaño de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor, y el sembrador y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. Jesús está usando a lo más marginado. Jesús está usando a lo más despreciado por la sociedad en los tiempos de Palestina, por las autoridades eclesiásticas. Está usando a los pastores. Por eso Él lo trae a colación, por eso Él lo trae en escena. Entonces, en el primer aspecto podemos decir quiénes eran llamados los pecadores. Porque la parábola surge porque los fariseos se acercaban a Jesús para escuchar sus enseñanzas, pero se daban cuenta que los maestros de la ley, que Jesús se juntaba con semejantes pecadores. Pero ahora Él, para poderles enseñar, ilustra la parábola y toma como protagonistas principal a un pastor de ovejas. La medida de la categoría de un pastor sería el segundo aspecto a tener en cuenta. Esta medida, cuando la parábola dice de que él va a coger a 99 y las va a dejar en el redil, pero va a buscar a la oveja perdida, vamos entonces a mirar en el segundo aspecto la medida de la categoría de un pastor. Tiene que ver con una decisión. Tiene que ver con un valor, con un coraje de ir a buscar a la única oveja descarriada. El riesgo de dejar a las otras 99, él lo corría. A un pastor protagonista de esta parábola, también su categoría la demuestra al provocar la ansiedad y disgusto y preocupación hasta el punto de sacrificar el resto del rebaño entero. Las ovejas que se quedan en el desierto representan a los fariseos y doctores de la ley, que presumían ser justos. Y ahí está la gran diferencia, y a la cual Jesús también está dando respuesta a estos hombres de la ley que están representando a las 99 que parecían ser los justos de la parábola. Pero honestamente, Cristo Jesús vino a morir por todos y son los pecadores a los que Él vino a buscar. No obstante, alguien pudiera pensar lo siguiente: ¿qué importa una oveja perdida en comparación con las 99 que están seguras en el redil? ¿No es más importante el rebaño entero que una sola oveja? Esta objeción, que quizás puede pasar por la mente humana, mas no por la de Dios, y era precisamente el pensamiento de un fariseo. Esto realmente no tiene que ver nada con el valor que Jesús le da a un individuo o a una persona. En el Antiguo Testamento podemos ver que el Señor se caracterizaba en su relación especial para con el pueblo, se mantenía de manera colectiva o corporativa.
Pero en el Nuevo Testamento, a partir de Jesús, ya las relaciones no tienen que ver con la parte colectiva, sino con el individuo. Tiene que ver de manera particular con cada persona. De tal manera, ya el evangelio no se dirige a una parte colectiva, sino a un individuo que eres tú o puedo ser yo. Pero en sí, amada iglesia, amigos oyentes, ¿cuál es la enseñanza de esta parábola? Hemos visto el contexto, hemos visto el entorno en el que Jesús está diciendo esta parábola, las razones por las que está diciendo. Pero esto debe dejarnos una enseñanza a nosotros para nosotros hoy en día. ¿Qué enseñanza nos está diciendo? Como cristianos tenemos la obligación de cuidar con perseverancia a todos los miembros de la comunidad si hablamos de la iglesia, si hablamos de la familia, a los miembros de nuestras familias. Los miembros de la comunidad, sobre todo a los que están más pequeños y débiles en la fe. Es precisamente una de las enseñanzas que podemos extraer de esta parábola. Hacer el papel de pastor, sobre todo cuidando a los más débiles y a los más pequeños. Como cristianos tenemos la obligación de ir tras el hermano frágil y caído, sobre el hermano que está desorientado, de tal manera que si evitamos la crítica destructiva, sería mejor. De esta forma, la enseñanza de la parábola nos está induciendo que en ocasiones hay que admitir que en ciertos momentos algunos hemos cometido errores dentro de la congregación, como hermanos que somos, y que tal vez lo ha alejado sus errores del redil. Y es posible que se encuentre fatigado y cansado como esa oveja perdida. Fatigado y cansado y no sepan cómo encontrar el camino, el regreso a casa, el regreso a la iglesia. Entonces, amados oyentes, es tan cierto hoy en día que como comunidad, que como creyentes, que como cristianos, debemos aprender en esta noche que la tarea es hacerlos volver al redil. Mamá, papá que me escuchas, es importante hoy en día aquel hijo que no se encuentra cerca porque está lejos de casa por cualquier situación. El objetivo es hacerlo regresar. De allí que el proceso de oración, el proceso de atención, sin nada de crítica destructiva, será nuestro largo camino hasta verlo de regreso a casa. Entonces, hay muchos que se encuentran cómodos y agradables el quedarse en las 99, como estaban los fariseos que se creían justos. A estos la idea que Jesús le da en la parábola es de no ser indiferentes o no despreciar a los demás. Por eso Jesús en Mateo 18, capítulo 10 nos dice, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Mateo capítulo 18, verso 10 en la Nueva Traducción Viviente. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Por muy pequeño, por muy frágil, Jesús está interesado en cada persona. Jesús está interesado de manera particular en el perdido. Hay ovejas descarriadas que van en este mundo por los campos de la diversión. Escúcheme, amado oyente. Si eres una oveja que está descarriada y que estás en este mundo, en los campos de la diversión, alcohol, droga y cualquier cosa de las atracciones del mundo, e incluso el tiempo ocioso o la afición, e incluso muchas veces en la parte deportiva, y aún abandonan el regir, alejándose incluso de la iglesia, este sería el primer síntoma de una oveja que se quiere descarriar. Alejarse de la iglesia. Fuere cualquier situación. Entonces cabe hacer una pregunta. ¿Qué hacemos entonces? ¿Criticar? Indudablemente que la parábola está mostrando el amor de Dios, así sea por uno solo perdido. Sin duda que con amor y decisión, sintiendo el vacío de su ausencia, sin duda que tú y yo, ese papel de pastor,
debemos sentir en nuestro corazón por amor una ausencia, y esa ausencia de esa persona debe provocar en nosotros una iniciativa como el buen pastor, y salimos a buscarlo, soportando con ellos, metiéndonos en el barro con ellos, sintiendo lo que ellos están sintiendo, el peso de la carga sobre su cuello y el peso de sus errores, desatinos, aunque haya habido apatía y desinterés, e incluso siendo pacientes y benévolos con ellos. Acompañamiento. Esa es la tarea pastoral. Y la tarea pastoral no es obligación única y exclusivamente del pastor para con sus ovejas. La comunidad dice que cuando regresó esa oveja, hubo una celebración en la comunidad, pero también hubo una celebración en el cielo. Entonces entra el resto de la iglesia, entra el resto de la familia a ayudar también a buscar esa oveja. Es decir, es una tarea que nos compromete a todos. Es una tarea que nos compromete a todos los de la familia si hay algo en alguno de ellos del cual estamos hablando. Oveja perdida, descarriada. La conversión y el perdón, el regreso del descarriado deben desembocar no en un juicio severo de parte de nosotros, no en un castigo cruel, no en un salón oscuro donde hay unos rostros serios y sobrios dispuestos a amonestar. No. Sin duda que debe haber un clima festivo. Si sabemos gozarnos con la oveja que regresa, es porque realmente pertenecemos al cielo. Voy a volverlo a repetir. Si nos gozamos con el regreso de la oveja perdida, es porque pertenecemos al cielo. Si no sabemos gozarnos con la oveja que regresó, es porque realmente no conocemos el amor del Señor. Amigo oyente, no sé si estas palabras que estamos diciendo en esta noche están escuchando y que estás escuchando en esta noche te califican como la oveja perdida, ya que estás desorientado, perdido en medio de la multitud, parado ante multitud de millones de rumbos distintos, sin una brújula en tus manos, en medio de un mundo que ofrece cantidades de cosas que te han llevado a un error. Quizás es uno de los que me está escuchando o viendo en esta noche. Quizás tienes ganas de que el buen pastor te encuentre y él desea encontrarte y te conduzca nuevamente al sendero correcto. Jesús te anda buscando, amigo oyente, y te anda buscando desesperadamente. Quizás eres la oveja perdida. Jesús grita tu nombre con nombre propio. Juan, Pedro, Isaías. Él grita tu nombre y te dice que te quiere encontrar y que te quiere llevar por los caminos buenos, no caminos de desiertos de tu vida. Te aconsejo que respondas. Él te está buscando. Te aconsejo que al escuchar la voz de Cristo a través de alguien que te está orientando por el buen camino, que te está llevando el evangelio de salvación, el evangelio de Cristo Jesús, te aseguro que si tú lo escuchas y respondes a este llamado, sin duda que si tú respondes y te arrepientes, vas a provocar una fiesta en los cielos y aún un gran gozo en tu familia, porque el que estaba perdido regresó a casa. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, esperando que esta palabra haya provocado en sus corazones arrepentimiento y esperando que el Señor haga una buena obra en sus vidas. Nos vemos hasta una próxima oportunidad y bendiciones para todos.
Hay una luz en los cielos, hay un sutil resplandor, como si al mundo alumbrara en la noche una sonrisa de Dios. Hay una luz en los cielos, hay un lucero de paz, hay una estrella que brilla dichosa, como queriendo anunciar que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén. Hay una luz que se esparce, que lleva su claridad, que aunque las sombras inunden la tierra, trae esperanza y verdad. Hay una luz, una señal, hay un humilde portal, hay una luz, soy un cantar pleno de felicidad, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey en Belén, que ha nacido el Rey en Todo el que tenga un Dios poderoso de un grito de júbilo. y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Dígalo conmigo. Grande y fuerte es